Doctor, ¿nos puede dar una pequeña introducción de usted? Bueno, mi nombre es Diego Rey, soy cirujano pediatra, me formé en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ahí hice también mi posgrado y mis maestrías, ¿no? Y mis especializaciones. Desde que empecé la facultad me, me encantó pues tratar con pacientes pediátricos, ¿no? Mis rotaciones las abocaba a verlos a los pacientes pediátricos. Leía bastante sobre pediatría desde primeros años de la facultad. Ya posteriormente, cuando ingresé pues al quinto año en la parte de cirugía, también me gustó pues el área quirúrgica, todo ese mundo distinto que es. Bueno, la unión de ambos mundos, pues la cirugía pediátrica, ¿no? Entonces, para mí es esa el paradigma, ¿no? Doctor Rey, ¿qué le motivó a especializarse en cirugía pediátrica? Bien, cuando estaba en la universidad, ver que había muchos avances en cirugía laparoscópica, cirugía neonatal, separación de siameses. Me llegó al corazón, ¿no? Digamos, este mundo pues de los niños, ¿no? Y sumado eso a lo que yo en ese momento considera como un reto, ¿no? El manipular los tejidos, los cuerpos pequeños, tejidos tan delicados. Entonces, para mí lo consideré, y hasta ahora sigo considerándolo un reto en la especialidad de cirugía pediátrica. ¿Qué diferencia hay entre operar a un niño y a un adulto? Claro, o sea, siempre hay ese mito, ¿no? Que piensan que el paciente pediátrico, el niño, es como si fuera un adulto, pero más chiquito, ¿no? Pero no, definitivamente existen muchas diferencias, tanto en lo anatómico, en la función, en lo fisiológico, y también viendo hacia futuro. Digamos, cuando uno proyecta o planifica una cirugía, no solo piensa en el ahora, sino también piensa en cómo le quedará la cicatriz, en dónde situarnos en el momento del acto quirúrgico. A veces tenemos que también entender la psicología de los padres y ver que también los cuerpos de los niños responden diferente al estrés quirúrgico, ¿no? Mientras que un adulto puede estar postrado, una mujer o un varón después de un acto quirúrgico, un niño al día siguiente de la cirugía ya quiere pues correr, quiere saltar, quiere jugar, ¿no? Porque es propio de los niños. Algunos pacientes adultos, por ejemplo, después de la cirugía no hablan, mientras que hay, por ejemplo, niños que después de la cirugía empiezan a parlotear o lloran o tienen miedo, ¿no? Entonces, digamos, a grosso modo, la anatomía, la fisiología, la forma y también cómo nos proyectamos a futuro y la psicología y el estrés, ¿no? ¿Qué es lo más delicado, pero también lo más gratificante de su trabajo? Bueno, lo delicado es darle una noticia, ¿no? Es para toda familia que de pronto estás en sala de parto, estás en puerperio y que aparezca un cirujano pediatra y que te diga, ¿sabe qué? Tu bebé tiene una malformación congénita o va a requerir algún tipo de cirugía. Es difícil, ¿no? Entonces brindar la información es difícil, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener el tino para poder explicarle de manera clara cómo puede ser el plan para seguir, ¿no? Entonces, eso es lo más difícil, ¿no? Hacer entender en el medio del temor, de la angustia, de la frustración, del dolor que está sintiendo la familia, porque no solo es el niño, sino también la familia, explicarles la situación de manera clara, el plan a seguir y cómo el manejo. Y lo gratificante es posteriormente, ya cuando se desarrolla la cirugía, la gran mayoría van bien y ver recuperar a los niños, sus alegrías, sus abrazos, se escriben cartas, te dan abrazos, te dan besitos, qué sé yo. Entonces, eso te llena bastante el alma. Porque el niño es bien sincero cuando se expresa, ¿no? Siempre te va a ser bien sincero, te va a agradecer, ¿no? ¿Cuál es el temor más común de los padres cuando se les dice que su hijo necesita una cirugía? Bueno, tienen un montón de preguntas, ¿no? Preguntas no solo ellos, sino también el esposo o la esposa, los tíos, los abuelos, toda la familia realmente, ¿no? O sea, indicarle una cirugía a un paciente pediátrico es no solo el paciente, es un núcleo familiar, ¿no? Las principales preguntas que tienen los pacientes: ¿cuánto va a demorar la cirugía? ¿Cómo va a ser la anestesia? ¿Cómo van a ser los cuidados postoperatorios? ¿Cómo va a estar la cicatriz? ¿Cuánto tiempo va a recuperarse? Y si va a poder volver al colegio pronto, sus actividades físicas, educación física, por ejemplo. ¿Cuál es el temor más común de los padres cuando se les dice que su hijo necesita una cirugía? Bueno, tenemos dos tipos de cirugías, ¿no? Las cirugías electivas o programadas y las cirugías de emergencia. En una cirugía de emergencia, por ejemplo, si es un dolor abdominal, dolor de barriga, que no pasa, que se sitúa en
en el lado derecho inferior del abdomen, si se presenta con vómitos frecuentes, o si hay sangrados rectales, por decir, o si nace con algún tipo de tumoración o presenta algún bulto o le sale, por ejemplo, algo que digamos ven que no es normal, ¿no? O si, por ejemplo, el testículo no ha descendido o si la cabeza del pene no se ha presentado, ¿no? Entonces existen varios signos y síntomas que nos pueden sugerir que puede requerir una evaluación por cirugía pediátrica. ¿Cuáles son las cirugías pediátricas más comunes que usted realiza? Bueno, lo interesante y lo bonito de la cirugía pediátrica es que operamos desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, ¿no? Entonces operamos tumores benignos, tumores de partes blandas, podemos operar apendicitis aguda, podemos operar hernias inguinales, hernias umbilicales, lo que se le conoce como fimosis, testículo no descendido, quistes hidatídicos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una amplia variedad de cirugías, ¿no? Sí, bastante. ¿Qué síntomas o señales deberían alertar a los padres? Ya, entonces sí, por ejemplo, como repito, ¿no? Dolor abdominal intenso, asociado a vómitos, eso no es normal definitivamente, ¿no? O si de pronto se ha caído, se ha hecho alguna herida, también tienen que requerir evaluación. O si, por ejemplo, el testículo no tendría por qué doler y está doliendo, no tendría por qué doler la zona escrotal y duele, o la zona del prepucio se retrae y no retorna a su forma original. Estos son signos que nos llaman a la urgencia, ¿no? ¿Todas las operaciones son urgentes o hay algunas que pueden planificarse? Claro, o sea, digamos, hay cirugías que son urgentes, pero no todas, ¿no? Digamos, muchas de las cirugías pediátricas se pueden planificar. Y es mejor planificarlas, decidir con la familia el mejor momento para la cirugía, ¿no? He tenido durante la práctica médica pacientes que mencionan que les gustaría, por ejemplo, por decir, ¿no? Mi hijo está en etapa escolar, ¿podría operarlo en las vacaciones? Por supuesto, ¿no? Se planifica el mejor momento para la cirugía. Doctor, mi hijito, qué sé yo, ¿no? Tiene una actuación en el colegio, ¿no? Entonces, ¿cuándo es? Fin de semana. Por supuesto, se puede planificar. Pero algunas, ¿no? Hay algunas que pues definitivamente no, ¿no? Si tiene un cuadro de apendicitis, no puede esperar al paseo escolar, por ejemplo, el de fin de mes, ¿no? No puede, ¿no? ¿Cómo ayuda el diagnóstico temprano a reducir riesgos en cirugías pediátricas? Claro, un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano puede reducir el riesgo de complicaciones a futuro, ¿no? Digamos, si tú identificas una tumoración o identificas que el testículo no está en su sitio, rápidamente haces la evaluación y orientas a los padres, ¿no? En el tiempo prudente para que se pueda dar un tratamiento. El no dar tratamiento oportuno a las cirugías, por decir, la más que se llama un frenillo sublingual, por ejemplo, el operarlo tardíamente evitará que el paciente pueda hacer los fonemas de la R, ¿no? Entonces, le pueden hacer bullying en el colegio, qué sé yo. Y entonces tenemos que prevenirlo, ¿no? Hay algunas cirugías que sí necesitamos tenerlas pendientes en el tiempo y que se puedan operar de manera oportuna, ¿no? Evitar complicaciones, abscesos, complicaciones infecciosas, ¿no? ¿Cómo se prepara un niño y su familia antes de la cirugía? Entonces, lo primero es que alguien en la familia o los vecinos o la mamá misma se va a dar cuenta que su hijita o hijito es distinto en alguna de sus partes del cuerpo a otro compañero o vecino o primo o hermano, ¿no? Entonces primero se identifica o la sospecha. Luego primero quizás va a un pediatra, el pediatra lo evalúa o directamente va a cirugía pediátrica. Entonces una vez que llega al consultorio, confirmamos o descartamos, porque también hay muchos pacientes que vienen con el miedo, ¿no? Doctor, quiero saber si mi hijo necesita cirugía. Ese miedo es bastante, ¿no? Porque una vecina le dijo, no, hazte ver ten pronto porque no te pueden extirpar el testículo, por ejemplo. Entonces se evalúa al paciente, se diagnostica de que su paciente requiere una cirugía pediátrica, se toman los exámenes preoperatorios necesarios para ver cómo está la coagulación, cómo está la hemoglobina, cómo están todos los factores relacionados a una buena cirugía. Es evaluado por el pediatra para sus riesgos quirúrgicos, ¿no? Luego de eso se planifica la cirugía, la fecha, la hora, y antes de la cirugía, un baño en la zona local donde se va a operar, ayuno,
unas 6 a 8 horas de ayuno y venir temprano acá a la clínica y bueno, facilitar las partes administrativas, los cupones, qué sé yo, ¿no? ¿Qué tipo de anestesia se usa y qué tan segura es? Bueno, se puede utilizar anestesia general, que digamos te duerme completo, anestesia regional, en la cual un segmento en la cual vamos a operar está anestesiado, o anestesia local con sedación, ¿no? Sobre todo para zonas muy circunscritas y pacientes un poquito más grandes, ¿no? Esos son los tipos de anestesia que se pueden utilizar. Y va a depender mucho de la cirugía en la cual se va a realizar y la edad también del paciente. ¿Qué puede esperar una madre o padre durante y después del procedimiento? Bien, antes del procedimiento lo que puede esperar es que yo le voy a brindar toda la información, todas las preguntas, todas las dudas. Tiene que la persona, la familia, estar enterada de lo que se va a operar su pequeño, enterado, estar consciente de que se va a operar y aceptar la cirugía, ¿no? Estar de acuerdo con el acto quirúrgico. Durante la cirugía, estamos pues profesionales capacitados, cirujanos pediatras capacitados, entrenados, anestesiólogos también con amplia experiencia en anestesia pediátrica, enfermeras, también técnicas de enfermería, el instrumental más moderno, las cirugías, la torre de laparoscopía, la sala de operaciones estéril, moderna, todo englobado en la cirugía, los insumos también los correctos. Y posteriormente de la cirugía, bueno, poco a poco va a empezar a retomar los alimentos, va a empezar a comer, va a empezar a deambular. A veces hay que frenarlos un poquito porque, como les repito, los niños son bien entusiastas, entonces van a querer correr, rascarse y pueden retirarse los puntos de manera, pues sin querer, ¿no? Entonces, entrenar a los papás también a los cuidados, a la curación de las heridas, la limpieza de las heridas, porque finalmente ellos pasan más tiempo con sus pequeños. ¿Qué cuidados debe tener la familia en casa después de una operación pediátrica? En función también a la cirugía, puede ser también variar algún tipo de alimentación, por ejemplo, ¿no? Hay algunos niñitos, sí, por un tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay niños que se operan de apendicitis o se operan de la vesícula, se les restringen ciertas comidas durante el postoperatorio, ¿no? O por ejemplo, cuando se opera de la lengua o cuando se operan tumores de los labios, ¿no? Para evitar que la comida se pueda introducir en la lesión y infectarlo, ¿no? Luego también tener cuidado con las actividades de educación física, ¿no? Porque, digamos, los puntos todavía podrían estar sensibles, ¿no? Que se pueden abrir. Pueden ir a colegio, muchas mamás preguntan, ¿no? Si sus hijos pueden ir a colegio después de la cirugía. Generalmente sí pueden ir al colegio, ¿no? Pero muchas veces la mamá los consiente a los niños, le dan sí, que descanse unos 3 días. Y dicen, ya, bueno, ¿para qué? ¿No? O sea, no le va a hacer mal, ¿no? Claro que sí. ¿Qué tipo de tecnología ofrece la Clínica Ortega para cirugías pediátricas? Bien, en la Clínica Ortega, a nivel de la región, estamos bien avanzados, ¿no? Estamos a la vanguardia en la parte de cirugías pediátricas, en general cirugías, ¿no? Contamos con 3 salas de operaciones, las 24 horas del día. Tenemos también equipo laparoscópico integrado en todas las salas de operaciones. También insumos, hilos delgados para tejidos más delicados. Una variedad amplia de tejido, de agujas, de hilos, de suturas que necesitamos. Si requerimos algunas mallas, también hay mallas. Si requerimos pinzas más pequeñitas, también. Entonces, en ese sentido, la clínica nos brinda los trócares, las pinzas, los insumos y la tecnología integrada en sala de operaciones, ¿no? Pues estamos muy satisfechos. ¿Qué se diferencia operar en un quirófano inteligente pediátrico? Al paciente le aporta de que al estar en una sala de operaciones ambientada para niños, siente menos estrés. Hay algunos juguetes o peluchitos que lo pueden distraer al niño para que se sienta más cómodo, porque de todas maneras nos ponemos en la situación del paciente, es un estrés y la idea es limitar o reducir ese estrés. Entonces, mientras más cómodos hagamos sentir al niño, es mejor, ¿no? Entonces el niño puede, digamos, jugar o sentirse tranquilo ante la cirugía. Ya estando en la cirugía anestesiado, ya la parte orgánica de nosotros como cirujanos, nuestra ergonomía es importante, ¿no? Porque podemos desarrollar varias cirugías en un mismo día y no tener pues dolor de dedos o dolor de la espalda o de las muñecas, ¿no? La parte ergonómica también es importante y permite también grabar el acto quirúrgico, nos permite tener una nitidez adecuada, las ópticas de la laparoscopía. Entonces está enfocado en un manejo superior, digamos, a otras, ¿no? Consideramos que una clínica de verdad, ¿no? La Clínica Ortega.
¿Qué ventajas tiene que el niño pueda acceder aquí mismo al laboratorio, imágenes y hospitalización? Primero, darle tranquilidad a la familia, ¿no? Porque a veces puede pasar en otros lugares que finalmente no tienen algún tipo de estudio que necesitamos y entonces tiene que tercerizarlo o desplazar al paciente pediátrico o a la familia, ir desplazándose de un lugar a otro. En cambio, acá en la clínica, al contar con laboratorio, con estudio de imágenes, con área de cuidados intermedios, de cuidados intensivos, área de sala de operaciones, área de recuperación posanestésica, en el previo, si necesitamos algún estudio o algo distinto, se le puede hacer acá en la clínica. Y además, como también los equipos son modernos, son confiables los resultados, ¿no? Porque a veces también en otros lugares puede ser que el resultado no sea el real, ¿no? Entonces te puede generar dudas en tu plan de trabajo, en tu diagnóstico. Entonces, el paciente no se desplaza, los resultados son confiables porque los emiten profesionales, los estudios, por ejemplo, ecografías o tomografías, los informes, profesionales radiólogos, y se logra hacer la cirugía pronto, ¿no? Digamos, en los casos de las emergencias. Y ya en el cuidados postoperatorios, si requerimos algún cultivo, o requerimos alguna curación, o requerimos algún tipo de estudio en el postoperatorio, también podemos no trasladar pues, a un paciente postoperado con dolor, qué sé yo, a un estudio, ¿no? Entonces, es lo importante y bueno de tener integrado estos servicios que nos permite la clínica. ¿Cómo garantiza la clínica un entorno seguro y amigable para los niños? Todos tenemos una cultura pues, de respeto con los pacientes en general y más aún pues, con los pacientes pediátricos, ¿no? Entendemos la dificultad que están atravesando la familia en ese momento. Entonces somos de todas maneras siempre empáticos, el personal técnico, desde el personal que te recibe en la entrada, el personal de admisión, el personal técnico, el personal de enfermería, los médicos, todos te van a recibir con una frase gentil, un saludo cálido. Eso es un principio, ¿no? Luego, bueno, hay cámaras siempre para velar por la integridad y la seguridad de todos los niños. Y bueno, hay silla de ruedas, hay camillas que te pueden trasladar a los pacientes. Y bueno, en algunos ambientes están pues decorados, ¿no? Para que el niño se sienta tranquilo. Hay televisión en los cuartos, ¿no? Pueden ver sus programas, qué sé yo, Animal Kingdom, qué sé yo, ¿no? Lo que les gusta a los niñitos, dibujitos, ¿no? Entonces, para que se sientan más cómodos en este episodio de su vida que es una cirugía pediátrica. Bueno, lo primero, que confíe, ¿no? Que confíe en el profesional que le está conversando, en este caso, mi persona, ¿no? Si se le está planteando una cirugía, lo más importante es la confianza y la seguridad médico-paciente. Una buena relación médico-paciente, con una buena comunicación. No dude nunca, pues, en cualquier momento, si tiene alguna duda, consultarme. No dude que se le va a responder. Infórmese también sobre la patología en la cual padece tu pequeño. Si es que hay otra segunda opinión que puedes recibir, con todo gusto. Y una vez con las cosas claras, bien entendidas de lo que está pasando, atravesando tu pequeño, optar por la cirugía, ¿no? Y optarlo en el tiempo adecuado, el tiempo prudente, ¿no? El tiempo prudente. ¿Qué importancia tiene elegir un especialista en cirugía pediátrica y no un cirujano general? Sí, siempre lo ideal es que todo niño, todo neonato, todo niño escolar y adolescente debe ser operado por cirujano pediatra, especialista, certificado, porque, como le dije al comienzo, ¿no? El cirujano pediatra no solo ve al paciente, sino ve a la familia. Te va a informar, va a tener empatía con el niño, va a entender la dosificación de los medicamentos que puede recibir, porque algunos medicamentos son diseñados en el peso del paciente, ¿no? Que quizás el cirujano de adultos, ¿no? También profesional, por supuesto, pero está acostumbrado a pesos pues, de adulto, ¿no? Pesos más de 80, 90 kilos, ¿no? Entonces la dosis de medicamentos es distinta y a veces la dosificación puede incluso perjudicar a un paciente, ¿no? El cirujano pediatra de por sí siempre es delicado, es en su cirugía, y hay cirugías que pueden parecer similares en el niño y en el adulto, pero ocurrir por causas totalmente diferentes. Y si operáramos a un niño como si operara a un adulto, no iría bien la cirugía. Entonces,
como dicen, zapatero a zapato, el cirujano general es excelente cirujano operando adultos. Pero cuando tienes a tu hijo o tu hija o tu sobrino o tu familiar o tu pequeño en la casa con una necesidad de cirugía pediátrica, debes buscar un cirujano pediatra. ¿Cuál ha sido uno de los casos más emotivos o satisfactorios de su carrera? Tengo acá solamente un recuerdo de una niña, ¿no? Que tenía una tumoración gigante, ¿no? En la axila y en el cuello, ¿no? Que no le dejaba mover el brazo, ¿no? Entonces, y pues le daba vergüenza, pues, a su familia salir a la calle, pues tenía tremenda tumoración gigante, ¿no? Entonces llegó pues a mi consulta, evaluamos el caso, tomamos los exámenes tomográficos pertinentes, evaluamos el caso y determinamos que era un linfangioma, ¿no? Una tumoración benigna. Planificamos la cirugía, decidimos el mejor momento, coordiné con los colegas, también cirujanos pediatras especialistas que me puedan ayudar y realizamos una intervención. Fueron más o menos 5 horas de cirugía porque teníamos que ser lo más delicados posibles para resecar completa esta tumoración porque tiene alto riesgo de que se pueda volver a crecer. Entonces culminó la cirugía, la niña de pronto no movía su brazo. Entonces, bueno, ya se le había explicado, ¿no? Que existía esa posibilidad porque por acá, por el cuello y justo la zona axilar, pasan los nervios del plexo braquial, ¿no? Que son los que movilizan el brazo. Como ya le había explicado, la señora ya estaba más o menos consciente, ¿no? Entonces, pero yo sentí una profunda tristeza, pues, ¿no? Porque a pesar de que yo obré, pues, con todo mi praxis, toda mi voluntad y todo mi querer, de pronto no movía bien el brazo. Entonces me da una pena, una tristeza. Pero decirle a la señora, hay que tener ánimo, hay que hacer terapia física. Hacemos énfasis siempre en las terapias físicas después de una cirugía muy compleja. La señora también era consciente pues, de que había pasado varios años con estas tumoraciones grandazas, ¿no? Casi como 15, 20 centímetros cada una, ¿no? Y bueno, pasaron los años. Eventualmente la señora me mandaba videos, fotos de su niña ya moviendo más su brazo. Claro, porque no había una lesión permanente, ¿no? O sea, había sido una inflamación de la zona local por lo mismo que estaba todo adherido. Entonces, poco a poco, la niña pues movió sus brazos, tenía más movilidad de los brazos y todavía le faltaba un poquito la pinza. 2 años después, me manda una foto de su hija comiendo su helado, ¿no? Entonces ya pues una tranquilidad y una alegría, ¿no? Y te conmueve esos casos, ¿no? Porque justamente son pacientes que justamente no... A veces los papás por mala información o por desconocimiento se tardan en traer a sus niños. Y a pesar de que estaba difícil la situación, dijimos, vamos a dar nuestro mejor con nuestro paciente, ¿no? Y bien, salió, ¿no? Salió, es una historia muy bonita de esta niñita, ¿no? Que eventualmente la señora me manda fotito de su hijita. Y siempre me dice, le agradezco, gracias a Dios, bendiciones, ¿no? Entonces ya, muchas bendiciones, estoy contentísimo. ¿También se puede hacer cirugía laparoscópica en los pequeños? Sí, claro. Se puede realizar cirugía laparoscópica será pues 6 meses, 7 meses en adelante. Siempre con pinzas pequeñitas. Pero sí, se puede realizar pinzas laparoscópicas desde pequeños. ¿Qué tipo de anestesia se usa más en los niños? Como le repetí, ¿no? Depende de la cirugía. Si va a ser una cirugía laparoscópica, tiene que ser anestesia general. Si va a ser, por ejemplo, cirugía de los testículos o cirugía del pene, generalmente utilizan anestesia regional para dormir toda la zona desde el ombligo hacia abajo. Pero si va a ser, por ejemplo, un niño, un muchacho grande y se va a hacer una tumoración en el brazo, por decir, a veces se le da sedación, queda dormidito y se le coloca anestesia local para extirparle la tumoración. Entonces, mucho va a depender de la cirugía y la situación y la localización de la cirugía. ¿Cuáles son las cirugías más comunes que se realizan en los niños? Anquiloglosias, o sea, frenillos sublinguales, la lengüita, hernias inguinales, hernias umbilicales, testículo no descendido, ¿no? Cuando un testículo no se palpa dentro de la bolsa escrotal, fimosis, ¿no? Cuando no emerge la cabeza del glande, tumores de partes blandas en el músculo, en la grasa, en la pierna, en el brazo, en la cabeza, en todos lados. Esas son las principales, las más frecuentes. ¿Cómo se prepara un niño y su familia antes de la cirugía? Lo mejor es siempre estar informado. Entonces, en consulta yo siempre te voy a explicar el origen de por qué ocurrió. Si es que tú entiendes por qué ocurrió, también vas a entender lo que te estoy proponiendo como tratamiento quirúrgico. Entonces, entender de forma clara, de forma que se puede entender también, ¿no? Porque a veces hay unos médicos que te dicen, no, sí, entonces la dificultad en la arteria es por la transección del vaso. Entonces tú dices, ¿qué cosa me ha dicho? No entiendo nada, ¿no? Entonces, tratas de expresarte con palabras que te puedan entender los
los, los papás, ¿no? Y también, incluso a veces los niños más grandes, sobre todo, que son bien despiertos ahora. ¿Qué diferencia hay entre una cirugía pediátrica y una general? Desde el punto de vista médico, hay algunas patologías, por ejemplo, un caso, la hernia, ¿no? La hernia en los niños ocurre por un proceso embrionario, ¿no? Entonces, como ocurre por un proceso embrionario que no se cerró, la cirugía es cerrar ese proceso embrionario. Mientras que en el adulto, la hernia inguinal ocurre porque cargas mucho peso y se debilita la pared muscular. Entonces, ambos tienen el bulto en la zona inguinal, pero en el niño es por un problema embriológico y en el adulto por debilidad muscular. Entonces el tratamiento es diferente. En el niño, como ocurrió debido a una persistencia de un proceso embrionario, el tratamiento es ingresar a la zona inguinal y cerrar ese proceso embrionario. Mientras que en el adulto, como la hernia ocurrió por una debilidad muscular, lo que haces en la cirugía los cirujanos de adultos es colocar mallas para reforzar. Entonces, en los niños, las hernias inguinales, por ejemplo, no utilizamos mallas. Eso sería una diferencia desde el punto de vista quirúrgico médico, ¿no? Y desde el punto de vista humano, el adulto es independiente, es adulto, entonces prácticamente tú conversas como cirujano con el paciente propiamente dicho, se opera, buscan la fecha, se opera, falta el trabajo, X días, se opera. En cambio en el niño no, en el niño tienes que primero tener empatía con el niño, porque a veces el niño también no se deja examinar, evaluar. Conversar con los papás, siempre tener presente a un familiar, papá, mamá, ¿no? Y existen, como digo, los familiares otros, ¿no? Las abuelas, las tías, los primos, que tienen dudas, consultas. Entonces, desde el punto de vista humano, tienes que ser también un poco empático, psicólogo por decir, ¿no? Porque psicología abarca muchas más cosas, pero entender esa preocupación, ¿no? Y te va a preguntar, ¿no? Y tú también tienes que ver, ¿no? Por ejemplo, dices, este muchacho querrá trabajar en el ejército, querrá tener, pues, usar bikini esta niña. Entonces tratas de manejar, pues, tu decisión lo más estética, cosméticamente posible, ¿no? Entonces hay ciertos puntos de diferencias desde el punto de vista humano, ¿no? ¿Desde qué edad se hace el descarte del ojo perezoso? El ojo perezoso, ya, eso lo ve más el oftalmólogo, pero esa es la ambliopía que se le llama en los niños, ¿no? Generalmente es cuando con un solo ojo miran y el otro ojo no mira. Y con el paso de los años, el ojo que está enfermito se pone ciego. Entonces, la idea es que tienes que desde muy pequeño, desde que ya te puedes comunicar con tu bebé, tratar de identificar si puede ver con un ojo y si puede ver con el otro ojo. Porque a veces el cerebro del niño, como ve con un ojo, por ejemplo, izquierdo, el derecho como que ya, pues, poco a poco deja de ver. Y puede llegar a 5, 6, 7 años y ya, pues, ya no ver. Entonces, apenas tus niños, cuando tengan sus niñitos, conversen bastante, si ven con un ojo, si ven con el otro ojo, y acudan al oftalmólogo, ¿no? Eso lo ve el oftalmólogo. ¿Cómo logra mantener la calma y empatía cuando se trata de pacientes tan pequeños? Eso se aprende con los años. Eso se aprende con los años. Y cada paciente te enseña. Hay pacientes que a veces, por decir, ¿no? Un ejemplo. Había un niñito que tenía un tumor gigante acá en el cuero cabelludo. Entonces al niñito le preocupaba, pues, porque siempre usaba gorrito, ¿no? Entonces conversamos con la familia, todo, le hicimos la cirugía, destirpamos ese tumor y le quedó, pues, una rayita. Entonces la mamá contenta. Pasó los meses su control y me dice preocupada, doctor, en esa zona donde estaba el tumor no le crecía pelo y después de la cirugía tampoco le crece pelo. Algo que para mí, pues, era algo obvio, pues, ¿no? Pero para el paciente era su preocupación, pues, ¿no? Entonces me enseñó, pues dije, sí, pues, ¿no? Sí, efectivamente, señora, en esa zona de la cicatriz no va a crecer pelo. El niñito, pues, con su pelito que le va a crecer, lo va a tapar y no va a pasar nada. Peor es tenerle esa tumoración, ¿no? Se ríe y dice, sí, no sabía, pensé que sí le iba a crecer pelo. Entonces, cada paso, cada proceso es una enseñanza, cada niño y cada familia es distinto. Entonces hay pacientes en los cuales le explicas una vez y te entiende. Hay pacientes que le explicas una vez y la mamá está nerviosa y se olvida y tienes que hacerle recordar. Hay pacientes en los cuales tienes que ser muy preciso. Hay pacientes con los cuales tú notas que paciente, si te pones muy precisos, la familia se va a angustiar. Entonces les vas dosificando la información. Pero en todo momento siempre tiene que ser la información clara. Entonces sí, eso se aprende con los años, ¿no? Y por supuesto, a veces, como le dije el caso de la niña que le comenté, ¿no?
tú diste lo mejor y de pronto no fue como tú querías que fuera la cirugía. Tú mismo como ser humano también te pones triste y a veces no todos los pacientes van bien, ¿no? A veces algunos pacientitos no logran, ¿no? Sobre todo los recién nacidos prematuritos, ¿no? Los bebitos muy prematuros. A veces hay enfermedades que son muy problemáticas, ¿no? Entonces a veces no van bien. Entonces tener empatía con la familia, entender su dolor. Y eso, por más que estudias, haces la residencia y eso, a veces no te preparan para eso. Tienes que tener más casos, más experiencia, ¿no? Y cada paciente... a mí me gusta trabajar con niños. Yo juego, me entero qué juguete está de moda, qué programa de televisión está de moda. Bueno, para conversar, ¿no? Porque a veces el niño también es hábil, es inteligente. Entiende y dice, este entiende lo que yo juego, lo que yo veo. Y hay, digamos, afinidad, ¿no? Y van bien, ¿no? Incluso hacen caso a lo que se le dice. ¿Dónde pueden encontrarlo o agendar una consulta en la Clínica Ortega? Bien, acá en el 5.º piso, mi consultorio es el 503. Puede agendar su cita en acreditación, en primer piso. No, mis redes sociales, mi teléfono, qué sé yo, me ubican. Mi número de teléfono es el 941-453729. Me manda un mensaje y si no le contesto, porque estoy operando, ¿no? Me deja un mensajito.